Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 10 de diciembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1946 cuando un pastor evangélico alemán, liberado unos meses antes de un campo de concentración nazi, publicó un poema que decía: primero vinieron a por los socialistas y yo no hablé porque yo no era socialista. Después vinieron a por los sindicalistas y yo no hablé porque yo no era sindicalista. Después vinieron a por los judíos y yo no hablé porque yo no era judío. Después vinieron a por mí y ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. El breve poema, del que después se han publicado distintas versiones más amplias, expresaba la terrible realidad que se había vivido bajo el Tercer Reich. La gente había callado cuando los nazis cargaron contra determinados grupos y al callar no había sido consciente de que un día también vendrían a por ellos y no habría nadie que alzara la voz para defenderlos. Por cierto, el pastor evangélico se llamaba Martin Niemöller y Hitler lo había definido como su prisionero personal. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las acusaciones de genocidio relacionadas con la actuación del ejército del Estado de Israel en Gaza. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el historiador israelí Lee Mordejai, que es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y ha enseñado también en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, ha publicado un informe titulado Dando testimonio sobre la guerra de Israel en Gaza. Segundo, el informe, en su traducción al inglés, tiene 124 páginas y contiene más de 1.400 notas a pie de página. Tercero, valiéndose de informes de testigos oculares, grabaciones de vídeo, fotografías y material de investigación que en buena medida ha sido grabado por soldados israelíes, Mordejai ha producido lo que el periódico israelí Haaretz denomina específicamente la documentación más metódica y detallada en hebreo de los crímenes de guerra que Israel está perpetrando en Gaza. Cuarto, entre los episodios más pavorosos documentados por el profesor Mordejai se encuentran los relacionados con una mujer palestina con un niño que ondeaba una bandera blanca y que fueron abatidos a tiros por soldados israelíes, o el de niñas que fueron aplastadas hasta morir mientras hacían cola para recoger pan. Quinto, otros episodios semejantes son los de un palestino de 62 años que, estando esposado, fue aplastado por un tanque israelí que le pasó por encima, o el de un ataque aéreo contra gente que estaba intentando ayudar a un muchacho herido. Sexto, en uno de los vídeos, tomado incluso por un soldado israelí, se puede ver cómo un perro grande está comiéndose el cadáver de un palestino, mientras el soldado israelí dice guay guay, se lleva al terrorista, el terrorista desaparece en los dos sentidos. Cuando unos segundos después el soldado se aparta del cadáver, dice: «¡Pero qué vista más maravillosa! ¡Qué puesta de sol más maravillosa!
Un sol rojo se está poniendo sobre la franja de Gaza. Séptimo. El informe de Mordejai detalla el asesinato de niños por los soldados israelíes, la matanza de familias enteras de palestinos, el fusilamiento de civiles, así como el reducirlos al hambre o los tanques que aplastan a civiles palestinos, entre otras atrocidades cometidas por el ejército del Estado de Israel. Octavo. La nota a pie de página 354 muestra grabaciones de palestinos que llevaban banderas blancas y que fueron objeto de disparos por los soldados israelíes. Noveno. Todos estos crímenes de guerra perpetrados por el Estado de Israel fueron publicados por el historiador ya en enero de este año, pero desde entonces han sido objeto de actualizaciones. Décimo. En una entrevista concedida al periódico israelí Haaretz, el profesor Mordejai afirmó: «Sentí que no podía seguir viviendo en mi propia burbuja, que era un asunto de vida o muerte y que lo que estaba sucediendo era demasiado grande y contradecía los valores con los que crecí aquí». Undécimo. En su informe, el profesor Mordejai confirma la veracidad de las cifras de muertos publicada por el Ministerio de Sanidad de Gaza, señalando que las pretensiones de que esos números son exagerados carecen de base y que incluso el gobierno israelí acepta esas cifras como correctas. Duodécimo. De acuerdo con esas cifras, el ejército de Israel habría dado muerte hasta el momento a unas 45.000 personas, en su aplastante mayoría civiles y cerca de la mitad niños. Décimo tercero. Respecto a las muertes de niños, el profesor Mordejai documenta, entre otras cosas, la de 4 niños prematuros que murieron al ser evacuado un hospital palestino y obligar a los soldados israelíes a que los abandonaran. De hecho, de los 5 niños prematuros que había en el hospital, los soldados israelíes solo permitieron que la enfermera se llevara a uno, de tal manera que condenaron a los otros 4 a la muerte. Décimo cuarto. En otro vídeo, también tomado por soldados israelíes, se puede ver a un soldado forzando a prisioneros a los que se ha atado y tapado los ojos para que envíen recuerdos a la familia del soldado y digan que quieren ser los esclavos del soldado israelí. Décimo quinto. En distintas fotografías se puede ver a soldados israelíes sosteniendo paquetes de dinero que han robado en hogares palestinos en Gaza y a un bulldozer del ejército israelí destruyendo un montón grande de paquetes de alimentos que procedían de una agencia de ayuda humanitaria. Décimo sexto. En otro vídeo se puede ver a un soldado israelí que canta «El año que viene quemaremos la escuela», mientras detrás de él se puede ver una escuela de Gaza ardiendo en llamas. Décimo séptimo. Son numerosos, además, los vídeos en los que se contempla a soldados israelíes vestidos con la ropa interior de mujer que han robado. Décimo octavo. En alguna de las grabaciones se pueden escuchar los gritos de gente que ha perdido a toda su familia en un solo instante. Décimo noveno. También hay pruebas documentales de asaltos sexuales contra palestinos o del asesinato de gente que sufría alguna minusvalía física. Vigésimo. El estudio Mordejai incluye también una sección sobre los medios, la propaganda y la guerra, donde se señala que la presente guerra ha sido posibilitada y facilitada por esfuerzos masivos de los medios para formar el relato en Israel, así como en Occidente, en países tales como los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Alemania. Vigésimo primero. El profesor Mordejai señala que las acciones del ejército del Estado de Israel alcanzaron un pico de brutalidad durante la segunda incursión contra el hospital Ashifa en marzo, cuando el complejo médico se convirtió en un lugar donde se produjeron matanzas en masa. Aunque el ejército israelí alegó que jamás estaba utilizando el hospital como base, no existe ni la menor prueba que sustente esa afirmación. Vigésimo segundo. Otro pico de brutalidad ha sido el asedio y el asalto del norte de Gaza desde inicios de octubre, que solo puede ser calificado como limpieza étnica.
XXIII. En un apéndice a su informe, el profesor Mordejai señala que las acciones de Israel constituyen un genocidio, afirmando: necesitamos desconectarnos de la manera en que pensamos sobre el genocidio como israelíes, cámaras de gas, campos de la muerte, Segunda Guerra Mundial, y aceptar el modelo que aparece en la Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio de 1948. 24. El profesor Mordejai añade: no tiene que haber campos de la muerte para que se considere genocidio. Se reduce a la comisión de actos y a la intención y la existencia de ambas circunstancias que tiene que ser establecida. Y 25, el profesor Mordejai asevera: respecto a la comisión de actos, implica matar, pero no solo eso. También está el herir a la gente, el secuestro de niños e incluso simplemente los intentos de evitar nacimientos entre un grupo particular de personas. Lo que todos estos actos tienen en común es la destrucción deliberada de un grupo. El atentado de Hamás contra Israel constituyó una agresión brutal que solo puede merecer condena. Lamentablemente, también hay que señalar que ese atentado pudo ser evitado por el gobierno de Israel, que desde hacía más de un año tenía una información completísima sobre el mismo, que unos días antes fue advertido al respecto por Estados Unidos y por Egipto, y que de no haber retenido al ejército durante 7 horas lo hubiera podido repeler de manera rápida y eficaz. Sin embargo, el gobierno de Netanyahu no solo no impidió el ataque, sino que logró que se magnificara, trasladando a la cercanía de Gaza un festival de jóvenes que tan solo unas horas antes iba a celebrarse bastante lejos. Nada más producirse el ataque, la maquinaria de propaganda del Estado de Israel lanzó una mentira tras otra de manera masiva, como que había niños que habían sido asados en hornos, una falsedad que ha desmentido la propia prensa israelí, o que habían asesinado en masa niños, cuando lo cierto es que durante el ataque solo murieron 2 niños y al menos uno de ellos fue por disparos del ejército de Israel. Lo que vino a continuación no fue ni una operación simple de represalia, ni mucho menos la liberación de los rehenes, que al gobierno de Netanyahu no le ha importado jamás lo más mínimo, puesto que ha torpedeado todas las iniciativas internacionales destinadas a que salgan en libertad. Lo que vino a continuación ha sido hasta el día de hoy un genocidio. Ese genocidio fue señalado como tal desde las primeras semanas, incluso por expertos israelíes en genocidio, y ese genocidio ha incluido las matanzas de civiles indefensos, la tortura incluso sexual de prisioneros, las violaciones de mujeres y de hombres, los saqueos, la destrucción totalmente injustificada de estructuras civiles, el asesinato de niños repetido una y otra vez e incluso escenas de una degeneración moral repugnante, con soldados israelíes disfrutando con la tortura y el asesinato o bailando vestidos con la ropa interior femenina que habían robado en los hogares de Gaza. A decir verdad, cuesta mucho trabajo encontrar un solo tipo de crimen de guerra que no haya sido perpetrado por el ejército del Estado de Israel en Gaza. Con todo, quizá tan terrible como estos crímenes sea el hecho de que, a pesar de la orden de arresto del Tribunal Internacional de Justicia que pesa sobre Netanyahu y su antiguo ministro de Defensa, no se haya adoptado ni la menor medida de sanción internacional contra el Estado de Israel, e incluso se haya apoyado de manera abierta el genocidio que perpetra mediante respaldo moral y político y, por supuesto, suministrándole todo tipo de armas. En multitud de ocasiones se ha formulado la pregunta acerca de cómo el mundo no reaccionó ante el genocidio perpetrado por los nazis, y ese interrogante se ha lanzado con verdadero y justificado escándalo.
Aquel fue, sin duda, un genocidio terrible que no era ni mucho menos conocido por todo el mundo, entre otras razones porque había una guerra mundial de fondo y porque entidades como la Iglesia Católica se guardaron muy mucho de publicarlo y todavía más de denunciarlo y condenarlo. Pero el genocidio de Gaza no se puede ocultar. Está más que documentado incluso por expertos israelíes y al alcance de todos los gobiernos y partidos el conocerlo. Guardar silencio ante él e incluso respaldarlo constituye un acto de lesa humanidad que pone de manifiesto lo moralmente corruptas que están las sociedades occidentales. Sociedades que además tienen la inmensa desvergüenza de pretender que son faros de la moral cuando en realidad son claros ejemplos de degeneración moral. Porque la verdad es que fueron a por los yugoslavos y nadie habló. Y fueron a por los afganos y nadie habló. Y fueron a por los iraquíes y nadie habló. Y fueron a por los libios y nadie habló. Y fueron a por aquellos que no se habían vacunado contra el coronavirus y nadie habló. Y fueron a por los agricultores y ganaderos y nadie habló. Y desde hace décadas han ido a por los palestinos y nadie habló. Que no se engañe nadie. Cuando vengan a por nosotros para quitarnos la escasa libertad que nos queda y cualquier bien que todavía conservemos, nadie, absolutamente nadie, hablará en nuestro favor. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.